Bien, sesión número 2, los ecosistemas. Curso Desarrollo Medio Ambiente Sostenible. Los ecosistemas, mayormente existe casi una duda o una confusión cuando mencionan esta palabrita ecosistema. Mayormente se refiere al grupo, al conjunto de seres vivos que viven en un determinado lugar. O sea, es el conjunto, repito, de seres vivos o el grupo de seres vivos que viven en un determinado lugar. Y cada quien realiza una función. Cada quien tiene una función. O sea, el por qué están como integrantes en un ecosistema, en un ambiente. Un ejemplo. Seres vivos, las plantas. ¿Cuál es su función? Purificar el aire. Todo ese aire contaminado que arrojan las industrias, las máquinas que nosotros a veces fabricamos, o las industrias, que realizan constantemente trabajo con combustible, ese humo, para que me entiendan mejor, sale al espacio y miren las plantas, cómo es su función absorber ese aire contaminado, y lo arrojan limpio para nuestros pulmones. O sea, vuelvo a repetir, el ecosistema es el conjunto de seres vivos que viven en un determinado lugar y que cada quien realiza una función específica. Cada quien tiene el porqué de su existencia en ese ambiente. Muchas veces los autores al ambiente le llaman hábitat. Hábitat, sí, hábitat. O sea, espacio. Le llaman ambiente. Le llaman lugar. Lugar. Espacio donde realizan, repito, una función. Pero recuerden, estos seres vivos no realizan una función individual. Cada función se interconecta después. Se interconecta, o sea, se relaciona entre todos los integrantes. Que sería, por ejemplo, si no existieran las plantas, por ejemplo. ¿Qué sería, no? Sería, pues, todo un sistema, ¿no?, de interconexión aislada. Un sistema de interrelación negativa, inerte. No, miren, ese tipo de ciclo vital que existe en el espacio, hábitat o lugar donde se desarrollan o viven, en este caso, los seres vivos. La biosfera. La biosfera es la parte donde habitan en forma precisa y específica los organismos vivos. Recuerdo mucho un reportaje que hizo Antonio Brac. Él fue ministro del Ambiente, no sé en qué gobierno, y él clasificó, por ejemplo, mira, el hábitat del Perú. Nosotros tenemos la tradicional, por ejemplo, 3 regiones, cuarta con el mar. Él decía que no. En el Perú existen más regiones. Las que están descubiertas y las que están por descubrir. ¿Por qué? Porque dice él, aquella especie viva que se adapta a vivir en un determinado lugar, y ese es un espacio denominado región. ¿Por qué? Porque ahí se adapta, ahí se vive. Dice, por ejemplo, la especie de esta ave que está por desaparecer, este animalito que vive en las rocas, a ver si me ayuda. Hay un ave que está por desaparecer, por extinguirse. ¿El cóndor? Que vive en las rocas. Es una especie pequeñísima. Pequeñísima. Creo que es el gallito de las rocas, creo, sí. Ese gallito de las rocas ya no existe acá, porque se va a un espacio, busca un hábitat, donde, miren, no se acerca el ser humano. Y pregunta, ¿cómo saben ellos que el ser humano no va a llegar ahí? Esa es la biosfera. Es la parte donde
mayormente los seres vivos buscan la comodidad, la hospitalidad. Estos son los cerros. Los cerros, miren ustedes. Ese animalito vuela por los cerros y busca un espacio brusco y accidentado. Es decir, un espacio donde, pues sí, si el ser humano va a subir a la pendiente o al cerro, para que me entiendan, no, él busca un espacio donde existe un espacio, pues sí, riesgoso, quebrado, accidentado, donde no llegue el hombre. Esa es la biosfera, lugar o ambiente donde se desarrollan las especies, los seres vivos. ¿Y cómo han hecho, por ejemplo, acá? ¿Cómo han hecho para descubrir eso? Ahí está Antonio Brac-Eck. Él dio a conocer, fue ministro del ambiente en el Perú, y él dio a conocer que en el Perú existe una reliquia de ambientes, de hábitats, de espacios, llamada biosfera, que le permite reproducirse a las especies. Miren, reproducirse a las especies. Y buscan ese espacio, muchas veces alejados, de los riesgos, Y eso está comprobado. Por ejemplo, hay unos documentales National Geographic. Miren ustedes ese reportaje excelente. Habla, por ejemplo, de la biosfera, cómo ha venido evolucionando a través del tiempo, cómo se encuentra actualmente, ¿no? Cómo hace que el ser vivo se establezca y desarrolle su propia forma de vida. Pregunta, ¿y cómo van a ir a cazar a esos animalitos que están en una pendiente accidentada? Entonces él utilizó pues, lo que es los globos aerostáticos. Él usó, por ejemplo, lo que nosotros llamamos las aventuras. Las aventuras, o sea, él tuvo que trajinar, caminar, pasar frío, sol, hambre, lluvia, para llegar a esos lugares. Y prueba de ello, no podía resistir porque la geografía es muy compleja. Ha tenido que dejar cámaras establecidas para que puedan grabar cómo se desarrollan las especies en un determinado lugar. Esa es la biosfera. Es compleja, es accidentada, es atrevida, es riesgosa. Pero dentro de su estado riesgoso, complejo, permite desarrollar la vida, el ciclo de reproducción. En el mar, por ejemplo. El mar, hay espacios o hay profundidades donde lamentablemente no llega el hombre. Y si llega, por ejemplo, está sujeto a los riesgos de las especies marinas, tiburones, las ballenas, las mismas correntadas marinas, o sea, las olas internas. Muchos han perdido la vida. Pero gracias, por ejemplo, a los estudios de la oceanogeografía que se encarga de estudiar la complejidad del mundo marino. La Marina de Guerra del Perú, por ejemplo, tiene personas expertas en el estudio del mar. Expertas en el estudio del mar. ¿Qué permite? ¿Qué permite? Conocer cómo se desarrollan las especies en un espacio marítimo. ¿Se creen que, por ejemplo, los tiburones dónde viven? ¿Las ballenas dónde viven? Porque a veces hacen los investigadores, le conectan, por ejemplo, le hacen un disparo y en ese disparo le agregan un chip. Y ese chip tiene un control. Ya solamente a través del sistema de tecnología se le va rastreando, se le va persiguiendo, ¿no? Se le va observando. Lógicamente que hay cámaras que se dejan en el fondo del mar para estudiar la complejidad. Entonces, miren ustedes, es muy interesante, ¿no? Lo que es la biosfera en el caso de administración de empresas. ¿Para qué nos sirve? Justamente para los empresarios que se dedican a la pesca, ¿no? Conocer en qué parte del mar o en qué espacio se desarrollan las especies marinas. Para eso es, ¿no? ¿Cuántos empresarios son pesqueros? ¿Cuántos ingenieros marinos se dedican, por ejemplo, al estudio de la biosfera marina? O sea, a los hábitats o espacios donde se desarrollan las especies. ¿Con qué finalidad? De que, por ejemplo, 1 año, medio año, 2 años, tener producción pesquera para su empresa, materia prima. Muy interesante.
Seguimos. Componentes de un ecosistema. Tenemos los bióticos y abióticos. ¿Quiénes son los bióticos? Los que tienen vida. Abióticos, los que no tienen vida. Pero ellos son muy interesantes, o sea, son interesantes para la industria, para la empresa. Por el hecho que no tenga vida. ¿No es interesante? Sí. Por ejemplo, a ver, el agua. Ustedes bien saben que si se llega a paralizar el ciclo del agua, problemas hídricos, o sea, va a faltar el agua. Tiene que haber evaporación, condensación, precipitación. ¿No hay eso? Desaparece la vegetación. Otro, no existe ese ciclo vital del agua. La temperatura, ese sol, frío, empieza a variar y ocurre lo que nosotros vamos a conocer como los fenómenos climatológicos. A veces en el tiempo de verano hay neblina y frío, y en el tiempo de frío a veces hay sol. Entonces, eso ocasiona los abióticos, que por el hecho que sean abióticos, o sea, sin vida, no tengan que aportar a la naturaleza. Son muy interesantes. Los seres abióticos, en sentido común, van a reflejar su función en la temperatura del ambiente. En la temperatura del ambiente. En cuanto a los seres bióticos, se encuentran lo que tienen ciclo de vida. Nace, crece, reproduce, muere. Repito, bióticos, los que tienen vida. Nace, crece, reproducen todos los seres vivos. Abióticos son aquellos que ocupan un lugar en el espacio, pero son muy necesarios para el desarrollo ambiental. Un ejemplo, vuelvo a repetir, el ciclo vital del agua. ¿Qué sería pues, si no existiera el ciclo vital del agua? Como les decía, ¿no? No hubiera lluvias. Y al no haber lluvia, va a afectar el sistema hídrico, o sea, el nivel del agua empieza a bajar en la tierra. Problema de sequía. Va a alterar la temperatura. Entonces, miren cómo es muy interesante, ¿no? Los recursos naturales, lo que forman parte de un ecosistema. Seguimos. Tipo de ecosistemas, acá está. Los ecosistemas, como les decía hace unos minutos, depende de la especie donde vive. Ecosistemas terrestres, ustedes saben quiénes son los que viven, por ejemplo, en el espacio terrestre, incluyendo al hombre. ¿No? Los ecosistemas acuáticos, les hablaba del mar. Cómo la especie tiene que adaptarse, por ejemplo, a ese tipo de vida, el mar. Lo que muchas veces es difícil, hacer ese cruce, ¿no? Que las especies que viven en los ecosistemas terrestres prolonguen toda su vida en un ecosistema acuático. Pero hay especies que realicen esa doble vida. Los batracios, por ejemplo, pueden estar en el mar o en el agua, en el espacio terrestre, en el espacio acuático, como pueden estar en el espacio terrestre. O sea, viceversa. Para eso son los ecosistemas, primero. Para eso son los ecosistemas, ¿no? Terrestres y acuáticos. Permite intercambiar espacio, lo que nosotros conocemos como ecosistema. Ecosistema mixto, agua-tierra, ya muy conocido. Aeroterrestre. ¿Qué es un aeroterrestre? Aero, aire, tierra. ¿Cómo podemos definir un espacio aeroterrestre? Aire y tierra. Hay especies que viven en el aire y que necesariamente necesitan de la tierra. Y una vez que están en la tierra, ¡pum!, se van al espacio. Y eso es muy conocido. Lógicamente, aquí están las especies unicelulares, o sea, las especies pequeñísimas, que nosotros a una simple vista no lo vemos, pero con instrumentos ya más sofisticados sí podemos detectar, sí podemos observar ese tipo de especies que necesitan esos dos espacios, tanto el aire como la tierra. Como puede ser también aire, tierra, agua, tierra. Los ecosistemas artificiales, como su nombre mismo le indica, ya son ecosistemas donde ha intervenido, pero ya la mano del hombre. Ya esto ha sido modificado, ya esto ha sido, si se puede decir, transformado. ¿Por qué se transforma un espacio? Porque necesariamente por necesidad del hombre, se transforma un espacio, un ecosistema.
que recibe el nombre de ecosistema artificial en el caso. ¿Sí? Entonces miren ustedes cómo vamos definiendo, cómo vamos detallando los tipos de ecosistemas. Antonio Brandt Eck, que un día tiene la oportunidad de buscar un documental de él, él decía que en el Perú no solamente existen 3, 4, existen 11. 11 dice. Y eso está clasificado. ¿Y él cómo lo clasifica? De acuerdo, dice, a la altura, o sea, a cómo va avanzando el relieve, a eso, y a cómo va descendiendo. Ese es su enfoque de él en cuanto a los ecosistemas, que en otras palabras son las regiones, ¿no? Miren cómo existe esa diversidad para denominar un ecosistema o un espacio. Entonces, es muy fácil darnos cuenta, o de repente desarrollar o constatar por qué las especies fugan de un lugar a otro. No sé si usted les conté una vez de que el Perú tenía problemas con Chile, por el problema marítimo, el triángulo marítimo. ¿Qué hizo Chile? Miren. Chile creó un sistema artificial en su mar, un ecosistema artificial. Dijo, me vas a quitar estas especies marinas que están en mi propiedad, porque ha sido a la corte la y ya me ganaste. Miren lo que hizo el chileno. Creó un espacio artificial o un ambiente artificial en el mar. De tal manera que artificial, o sea, el uso de la tecnología, de la mano de obra del hombre. Que a medida que las especies iban vibrando, o sea, moviéndose en el mar, iban siendo atraídos a ese paisaje artificial por Chile. Chile dijo, te entrego el kilometraje de mar, pero no te entrego las especies. Y Chile hizo eso. Un paisaje artificial para la fuga de las especies marinas. Miren cómo es tan interesante el estudio de los ecosistemas. Ecosistema terrestre, ya lo mencionamos, aunque que donde existe gran cantidad de especies que solamente se dedican a la asimilación, alimentación de lo que existe en la Tierra. En este caso, los seres vivos. Ecosistema acuático, como su nombre lo indica, es en base a agua. Es en base a agua. Pueden ser hasta las lagunas, pueden ser los ríos, donde necesariamente se forman tipos de vida, se desarrollan las especies. ¿No? Yo tengo conocimiento de amigos que en la sierra, por ejemplo, han hecho un criadero de truchas. O sea, han creado un sistema acuático, un ambiente acuático para que se desarrolle la especie marina, no como especie de una granja. Y lo han logrado. De camarones, lo han logrado. O sea, se crea un sistema artificial para el desarrollo de una especie. Esa fue la industria. Ese es el empresariado, ¿no? Que necesita mucho del conocimiento del ecosistema. Y para terminar, los ecosistemas mixtos. Es lo que le decía hace unos minutos. En la actualidad ya se necesita mucho de que las especies puedan, si se puede decir, aprovechar un ecosistema terrestre como un ecosistema de agua. Pueden aprovechar un ecosistema donde existe aire, donde exista tierra. Porque ustedes saben que la tecnología cada día va avanzando más y más. Va avanzando muchísimo. Muchísimo. Había un español que llegó a la selva peruana, les cuento, y se encontró con la sorpresa, él es investigador de reptiles, o sea, de serpientes. Y se encontró que en la selva había cantidad de serpientes. ¿Y qué hizo? Miren, creó un ecosistema mixto. O sea que, ¿qué creó? Un sistema de tierra y un sistema de agua, un ecosistema de agua. ¿Para qué? Comenzó a crear serpientes. Serpientes. La gente comenzó a hablar, a comentar, ¿no? Serpientes. Pero crear serpientes, bueno, algo
de asombrarse, ¿no? Pero en el fondo no era de asombrarse, era de admirar. Porque él comenzó a criar serpientes, ¿saben para qué? Para extraer el veneno, el antídoto. Ustedes bien saben de que la mayor parte de los medicamentos en el mundo, para desarrollar lo que nosotros llamamos los anestésicos, las anestesias, utilizan los venenos de las serpientes. Y miren esa meta, ese propósito, ¿no? Ese conocimiento de querer formar ecosistemas. Él decía, repito, formó como especie de un parque así, con árboles, con plantas. Adaptó una laguna para que las serpientes salieran a las plantas, regresaran así. O sea, para que se alimenten. Y logró desarrollarse. Pasado un tiempo, se dio con una sorpresa que ya no estaba. O sea, como que de un momento a otro se fue. Muchos comentarios se decían de que de repente ha sido devorado por las serpientes. De repente ya logró su objetivo, ¿no? De recolectar o de estudiar el antídoto de las serpientes y se fue. O de repente se llevó ciertas especies de serpientes a otro lugar, ¿no? A otro país, y allá empezó a desarrollar. Pero sí, logró lo que él quiso en el Perú, en la selva peruana. Desarrolló un ecosistema mixto, tierra, agua, para criar reptiles, en este caso serpientes. Serpientes. Miren lo interesante que es. Si él comenzó a crear serpientes, imagínense los empresarios, los grandes laboratorios, cómo estarían conversando con él para comprar los antídotos y desarrollar los medicamentos, los anestésicos. Eso es muy interesante. Por eso los ecosistemas en el mundo empresarial siempre van a estar de la mano, con conocimiento. Ustedes me escuchan, por ejemplo, decir a veces, se necesita un ingeniero ambiental, se necesita un ingeniero de especie, o se necesita en una empresa un biólogo. Siempre causa admiración un ingeniero biólogo. Bueno, y a veces hay propósitos empresariales que, repito, una vez no lo vea tan común, o como a diario se puede decir, ¿no? O que lo hagan acá en un país, ¿no? Bien raro. Pero la selva peruana sí es propicia, mire, es propicia 100% para el desarrollo criadero de especies, la selva peruana. Muy interesante. Aves, ¿cuántas aves tenemos? Plantas, ¿qué tipo de plantas medicinales tenemos? Reptiles, ¿qué tipo de reptiles tenemos? Pues sí existen gran cantidad, ¿no? Por eso este tema de la ecología es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. ¿Por qué? Por el mismo contenido que nos indica. ¿Qué es lo que se quiere lograr? ¿Qué es lo que se quiere hacer? ¿Bien? Tema número 2, sesión número 2. Los ecosistemas. Le pido por favor que marquen su asistencia. Marquen su asistencia. Desarrollen sus preguntas. ¿Ya? Si algún alumno tiene problemas, de repente, vuelvo a repetir, de salud, curé. Sí, profesor. Y si tiene algún problema de salud, siempre coordinen con su tutor o tutora para que converse con la delegada, ¿no? Si fuera el caso de justificar, no tampoco se van a aprovechar. ¿Ya? Recuerden, ¿quién no tiene problemas de salud? ¿Quién no tiene problemas de conexión? Siempre va a existir eso. De repente uno viaja de un momento a otro, ¿no? Y si uno viaja, de repente existe una boleta y con esa boleta justificamos la asistencia, pero hay que cumplir con su trabajo. Hay que cumplir con su trabajo. ¿Alguna consultita antes de cerrar la clase? Profesor, le quería decir que mi compañero Kennedy Rodríguez no pudo estar en clase porque tenía problemas con internet. ¿Apellido? Kennedy Rodríguez. Rodríguez Arias. Kennedy. Sí, Kennedy. Rodríguez. No, profesor. Dime.
Profesor, yo, Aibar, la semana pasada no he entrado a clases. Aybar Yo Bustamante. porque sí, la semana pasada, pero sí mandé mi tarea a mis trabajos. Ya, no hay problema. Aybar Bustamante. Sí, profesor. No hay problema, no hay problema. Se considera. ¿Alguna consultita más? Bien, jóvenes, que pasen buena noche. Nos vemos. Buenas noches, profesor. Igualmente, profesor, hasta luego. Igualmente, Buenas noches. Igualmente, profe, buenas noches. Hasta luego.